¿El futuro de Chancay bajo la amenaza de Donald Trump? Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está poniendo en alerta a muchas personas en el Perú: el futuro del puerto de Chancay y cómo las decisiones del próximo gobierno de Donald Trump podrían afectarlo. Antes de entrar en detalles, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que pasa. Además, no olvides darle like si te interesa el tema. Ahora sí, vamos con lo que está ocurriendo con este puerto clave en Perú. El puerto de Chancay, que se inauguró el 14 de noviembre de este año en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, podría estar enfrentando problemas. Aunque este puerto se pensó para aumentar el comercio entre Asia y Sudamérica, parece que el gobierno de Donald Trump lo tiene en la mira. Según Bloomberg, un asesor cercano a Trump, Mauricio Claver Carón, ha lanzado una advertencia que podría cambiar la dinámica del comercio global. Este asesor ha dicho que Trump impondría un 60% de aranceles a los productos que lleguen a Estados Unidos, no solo desde China, sino también de cualquier puerto que esté controlado por empresas chinas, como es el caso de Chancay. Este es un dato clave. El puerto de Chancay es operado principalmente por la gigante china COSCO Shipping Ports, una empresa estatal, y aunque tiene una participación minoritaria de la minera peruana Volcán, la mayor parte del control está en manos chinas. Y esto es precisamente lo que preocupa a muchos expertos, ya que si el gobierno de Trump decide seguir adelante con estas medidas, los productos que pasen por allí podrían ser gravemente afectados. ¿Qué significa esto para Perú? Pues bien, si Donald Trump decide aplicar estos aranceles del 60%, no solo los productos que lleguen directamente desde China se verían afectados. También se aplicaría a cualquier producto que pase por un puerto controlado por China, como el de Chancay. Esta medida, si se lleva a cabo, podría tener un impacto directo en la economía peruana, que depende en gran parte de sus relaciones comerciales con Estados Unidos y China. A pesar de que Chancay se proyecta como un puerto de alto volumen de comercio, especialmente con Asia y los países del Pacífico, el hecho de que China tenga control sobre él podría complicar las cosas. Según las declaraciones de Claver Carón, cualquier producto que pase por este puerto debería ser tratado como si fuera directamente chino, aplicándole el mismo arancel de 60%. Esto podría hacer que las empresas que utilizan Chancay para transportar productos desde o hacia China enfrenten costos mucho más altos, lo que afectaría el flujo de comercio y podría incluso frenar las expectativas de crecimiento que tiene este puerto. ¿Es esto una posibilidad real? Aunque suena preocupante, aún estamos ante una posibilidad. De momento, no sabemos con certeza qué decisiones tomará Donald Trump cuando asuma la presidencia. Sin embargo, basándonos en su historial de política comercial, podemos ver que no es una advertencia descabellada. Durante su primer mandato, Trump ya inició una guerra comercial con China, implementando altos aranceles sobre una variedad de productos. Y no solo eso, en su campaña ya ha dejado claro que, si regresa a la Casa Blanca, aplicaría un 60% de aranceles a los productos chinos, sin importar los acuerdos que existan. Lo que preocupa a muchos es que esta política comercial podría extenderse a productos que provengan de puertos controlados por China, como el de Chancay. Y aunque Perú tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Trump ya ha anunciado que incluso los productos que lleguen a ese país, sin importar su origen, pagarían un 20% adicional de arancel. Esto, por supuesto, podría encarecer el comercio y afectar a los productos peruanos que transiten por puertos chinos. ¿Y cómo reaccionaría Perú? El canciller de Perú, Elmer Cáceres Yica, ha dicho que es demasiado temprano para adelantarse y que aún no sabemos cómo se desarrollarán los eventos. Pero claro, la preocupación está presente, sobre todo porque el puerto de Chancay y la economía peruana podrían verse atrapadas en medio de una guerra comercial entre dos de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y China. Este escenario genera una gran incertidumbre, ya que el Foro APEC 2024 había sido una oportunidad para promover el libre comercio, pero las declaraciones de Trump vienen a opacar este mensaje, dejando claro que las tensiones económicas están lejos de terminar. Ahora bien, no todo está perdido, ya que China también ha marcado su posición. En la misma cumbre APEC, el presidente chino Xi Jinping también aprovechó para lanzar un mensaje a Donald Trump y a Estados Unidos. Xi Jinping destacó la importancia de evitar una nueva guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. En su discurso, hizo hincapié en que Estados Unidos no debe tomar decisiones que afecten el control de China sobre su economía, ni fomentar la independencia de Taiwán. Esto nos da una idea de cómo las relaciones entre China y Estados Unidos son ahora más tensas que nunca, y cómo Perú, y en particular el puerto de Chancay, podrían verse atrapados en medio de estos intereses enfrentados.
Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dieron la orden para el inicio de las operaciones del puerto de Chancay. Un hecho histórico que marca una nueva etapa para el Perú en la meta de convertirnos en un centro logístico para Latinoamérica y el mundo. Con esa megaobra damos inicio a una transformación que consolidará al país como un centro logístico, tecnológico e industrial de clase mundial que nos proyectará de manera estratégica en la región Asia-Pacífico. Con el uso de la tecnología, los jefes de Estado de Perú y China fueron testigos de la llegada del primer contenedor al puerto de Chancay, el cual llevaba un vehículo eléctrico procedente de Shanghái. Este megapuerto fue construido con una inversión superior a los 1.300 millones de dólares. Atraerá a los más grandes barcos del mundo, reduciendo en 12 días el viaje por mar hacia China. ¿Qué pasará con el puerto de Chancay? Todavía no sabemos cómo este enfrentamiento afectará la expansión de Chancay, que tiene grandes planes de convertirse en el hub comercial de Sudamérica. Con una expectativa de crecimiento enorme, el puerto tiene el potencial de ser un punto estratégico en el comercio global, pero si la guerra comercial entre Estados Unidos y China escala aún más, esto podría poner en jaque sus planes. Lo que está claro es que el mundo está cambiando rápidamente. Las relaciones comerciales entre las grandes potencias están cada vez más tensas, y el puerto de Chancay, como parte de esta ecuación, se enfrenta a incertidumbres que podrían poner en riesgo su crecimiento. Es un momento crucial para la economía peruana y para las relaciones internacionales. ¿Cómo impactará esto a Perú a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá, pero sin duda, Chancay será un puerto clave para observar cómo evolucionan las dinámicas comerciales entre Estados Unidos y China. Sabemos que van a venir los primeros contenedores. ¿Cuáles van a ser estos primeros productos que va a recibir el puerto de Chancay? Tengo entendido, porque no tengo el packing list, tengo entendido que están viniendo autos, están viniendo artículos eléctricos y nosotros estamos exportando agroindustria, ¿no? Contenedores con blueberries, con paltas, eso es lo que va a generar esto, ¿no? No nos olvidemos que esto también va a generar una ayuda o unas mejoras a los costos logísticos de los agroexportadores, que hoy día no pueden llegar a un mercado tan grande como es el mercado asiático porque no les da el tiempo correctamente desde el punto de vista marítimo. Hoy día todos los agroexportadores, que son más de 230.000 hectáreas que están abocadas a la exportación, solamente llegan al mercado europeo o al mercado norteamericano. Ahora que se reduce cerca de 10 a 12 días la travesía, vas a poder llegar a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes que va a dar mucha oportunidad para crecer la agroindustria y que no se estén canibalizando a dos solos mercados. Sumando a esto, estos proyectos de irrigación que se han activado, en los próximos años la frontera agrícola se va a duplicar y vas a poder llegar a un mercado tan grande como el asiático. No nos olvidemos de la India, un país de ¿cuántos millones de habitantes? Si no me equivoco, 1.400 millones de habitantes. China, 1.300 y pico. Corea, Japón. Entonces, tenemos que dar un poco de optimismo también al país, ¿no? No todo es negativo. Una obra como esta y también la otra obra que aplaudo del aeropuerto nos vuelve como un clúster regional logístico que queremos que ojalá esto genere... ¿Y tú, qué opinas de esta posible guerra comercial y de cómo podría afectar al Perú y a Chancay? Deja tus comentarios abajo. Nos vemos en el siguiente video.